Buenas noches, hermanos, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Esta noticia es sorprendente. Bueno, desde que inició este falso pontificado de Francisco, él desde los primeros meses dijo que no tendría ningún problema en renunciar. Ahora, ya en el noveno año de pontificado nos llega esta noticia de que él ya tiene firmada su renuncia desde hace años. Y este documento, con la firma de Francisco, ha sido entregada desde hace años a Tarcisio Bertone, uno de los personajes, pues, más maléficos, podemos decir, enemigos de la Santa Iglesia. Si ustedes lo recuerden, ha sido uno de los personajes operativos para la traición, para el engaño, para la destrucción de la Santa Madre Iglesia. Y si Roma está en estos momentos ahorita, como lo está en apostasía, en herejía, viviendo una religión diferente, que ya no es la religión católica, es gracias a Francisco, pero también a Bertone. Entonces, si Francisco cada vez está más hablando, disculpen, de esta renuncia que ya está firmada, para que en caso de que él se encuentre enfermo, ya la logia vaticana pueda tomar decisiones y poner al falso papa que ellos quieran. Aquí, hermanos, hay una cosa muy importante que yo les quiero decir. Miren, en el libro de Apocalipsis se señala que hay 8 reyes del Apocalipsis. No señala que sean papas, dice que son reyes. Aquí la situación es que el sexto rey se convierte en el octavo. Si hacemos las cuentas, Benedicto XVI, Ratzinger, es el sexto. Entonces, dice que el sexto rey se convierte en el octavo. Francisco es el séptimo. Ahora bien, si se hace válida en cualquier momento la renuncia de Francisco, Benedicto XVI queda como papa entre paréntesis, como rey del Apocalipsis, y se convierte en el octavo, porque él ahorita tiene el nombre de papa emérito entre paréntesis. Cesa Francisco y él se convierte en el octavo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Apocalipsis dice, era el que es, el que no es y el que vuelve a ser. Entonces Benedicto XVI podría convertirse en cualquier momento en el octavo rey del Apocalipsis. Puede ser que sea meses o puede ser que dure hasta un año. No sabemos cuánto tiempo dure este octavo rey, pero dice el Apocalipsis que va a perdición. ¿Qué pasa? Que todo está ya arreglado. Todo lo necesario para crear una nueva religión, que no es católica, sino que es la religión del hombre, un humanismo en el que Cristo ha sido abandonado, ha sido expulsado de la Basílica de San Pedro, de Roma, de Italia, de la gran parte de las diócesis del mundo, es decir, del 99% de las diócesis del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha sido expulsado no solo de las diócesis, sino de los corazones de los fieles que alguna vez fueron católicos, por este protestantismo que además está unido a religiones falsas como el budismo, el judaísmo y el islam, entre otras religiones africanas, paganas, mesoamericanas, es decir, todo lo que pudieron encontrar como dioses falsos, ahora ya está en Roma. He ahí el peligro de estar todavía unido a estas misas Novus Ordo, en las que se pide por Francisco y las intenciones de Francisco. Las intenciones de Francisco y la Logia Vaticana es la unión a los dioses falsos, es blasfemia, son delitos contra la Iglesia, contra la unidad de la Iglesia, y esto conlleva a la excomunión, la tae sentenza ipso facto, por caer en apostasía grave. Ahora bien, estamos en un punto tan crítico, hermanos, pero tan crítico, que la Santa Misa verdadera de San Pío V se tiene que celebrar en hogares privados. Nos han robado los templos, han robado la doctrina, la han cambiado.
tenemos que estar escondidos celebrando la Santa Misa. Aún la podemos transmitir de milagro por la gracia de Dios, pero quiero decirles algo muy importante. Francisco, unido al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la ONU, al Estado Profundo de Estados Unidos, que maneja a la OTAN, que por cierto también Francia tiene su Estado Profundo masónico, no se diga Inglaterra, Bélgica también tiene un Estado Profundo masónico de terror, hermanos. Es algo espeluznante lo que se vive detrás de estos gobiernos masónicos que son manejados por una serie de personajes ocultos, maléficos, infernales, que lo único que quieren es destruir a la humanidad y que quede un remanente perverso que controle a todo y que desde luego para sus planes es indispensable que ya no haya Santa Iglesia Católica. En Roma ya no la hay. Todas estas misas novus sordos que piden por Francisco están unidos a estas intenciones de Francisco, porque cuando rezan el rosario en estos templos ya robados, que nos fueron quitados, cuando termina el Santo Rosario piden por las intenciones de Francisco, que es el reino del anticristo. Así de grave, hermanos. A mí, miren, es algo tan delicado que a mí, hasta cuando digo estas palabras, créanme que se me hace difícil creerlo, solo porque diario lo veo, porque veo estas noticias de terror, es que lo puedo creer. Nos encontramos en la etapa más crítica porque, como les decía, Francisco, unido a todos estos poderes ocultos durante mucho tiempo, pero que ya son públicos, pues han programado todo para que en el año de 2030 todo esté terminado y concluido, de tal manera que el reino del anticristo esté ya trabajando desde antes del 2030. ¿Por qué? Recuerden que el reino del anticristo dura 7 años. Nuestro Señor Jesucristo, por una gracia que no merecemos, va a volver antes para poder salvar a esos pocos, a sus elegidos, porque si no volviese antes, ni los escogidos se salvarían. ¿Por qué es esto? Porque el espíritu que está obrando en el aire, el espíritu de la iniquidad, es tan fuerte que está perdiendo ya a muchos de los escogidos. Es decir, antes, con rezar el rosario, con hacer algunas oraciones, con luchar, era quizás suficiente. En estos momentos tenemos que hacer el doble o el triple de las oraciones que hacíamos antes, porque este espíritu es muy fuerte. Millones de católicos ya se han perdido y están unidos a las religiones y están unidos a Francisco. Hay un grupo, fíjense nada más, miles de católicos celebraban la Santa Misa tridentina de San Pío V, la celebraban en unión a Francisco, enamorados de Francisco, o lo respetaban. Pero ahora Francisco les ha prohibido celebrar la Santa Misa y ellos prefieren obedecer a Francisco y no celebrar la Santa Misa. Este grupo de sacerdotes de la Fraternidad San Pedro y otros más prefieren obedecer a Francisco y no celebran el santo sacrificio de la misa por obediencia al inicuo. Qué terrible es esto, de tal forma que estos sacerdotes abandonan, así hermanos, con todas sus letras y en mayúsculas, abandonan a sus fieles, abandonan a su rebaño por obediencia a Francisco y los dejan sin el alimento necesario para la salvación, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y los fieles obedecen a estos sacerdotes, y nosotros que los invitamos a venir a la Santa Misa de San Pío V, non unacum, dicen y blasfeman y nos ofenden, dicen que prefieren obedecer a Francisco, al que ha introducido al ídolo a la Basílica de San Pedro, prefieren eso, estar fuera de la Santa Misa y no venir. ¿Por qué? Por esta
falsa obediencia, es una obediencia inicua, porque prefieren obedecer al hombre inicuo que obedecer a Dios. ¿Qué pasa? Que entonces estos planes para el 2030 van avanzadísimos ya. La OTAN, a través de los estados profundos de Estados Unidos, Francia, Bélgica, Inglaterra, España, todos estos países que tienen armamento, en el que también está sumado Italia y otros más, pues ellos están ya al borde de provocar la tercera guerra mundial. Muchos piensan, no va a pasar nada. Hermanos, Nuestra Señora, la Virgen María Santísima en Fátima, Nuestra Señora del Rosario, ella les dio la visión a los pastorcitos, a Lucía, y ellos vieron como Roma era destruida y quemada. Entonces, no solo es que Roma vaya a ser quemada, sino muchas capitales importantes. También hay profecías católicas anteriores al Concilio Vaticano II que ven claramente cómo París es destruida y muchas capitales importantes de Europa son destruidas, además también de Nueva York y otras ciudades grandes en los Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Estos son los planes del maléfico. Muchos dicen, ¿por qué Dios permite esto? No, es que Dios no tiene nada que ver con la destrucción que está ocurriendo. Es este grupo de personajes maléficos que están destruyendo al mundo, que quieren implantar un nuevo orden mundial que ya está funcionando, porque el dinero que está manejando ya al mundo en estos momentos del Fondo Monetario Internacional pertenece al inicuo. Entonces, todas las armas que están llevando a Ucrania y que las recibe Zelensky son armas controladas por el nuevo orden mundial y estos planes están avanzadísimos, hermanos. Entonces, no sabemos cuánto tiempo vamos a poder seguir transmitiendo, porque ya a mí en Facebook ya me han borrado 3 cuentas. Este canal ya ha tenido 4 suspensiones. He tenido suspensiones por una semana, por 15 días, hasta por un mes hemos tenido que dejar de transmitir en YouTube. Entonces puede ser que la próxima amonestación o la próxima suspensión ya sea permanente. Y la única forma de que nos comuniquemos, pues ya en el futuro, quizás primero sea por WhatsApp, después por Telegram, después por otra aplicación que nos sea permitido convocar a la Santa Misa de San Pío V, pero va a llegar el momento en que ya nada más va a ser por llamadas comunes como fue antes, por telegramas, por correo, y después ya no habrá forma de comunicarnos. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? Pues lo que dicen los sacerdotes fieles, rezar el Santo Rosario, aprovechar los sacramentos mientras aún se puede y salir del Novus Ordo. ¿Por qué? Porque el Novus Ordo ora por Francisco y por sus intenciones, y sus intenciones son las del reino del anticristo. Hermanos, pues estamos en contacto. Antes de despedirme, quiero dejarles con este pensamiento. Si Francisco llegara a renunciar, en ese momento Benedicto se convierte en el 8º rey del Apocalipsis. Esto es el fin de los fines. ¿Por qué? Porque después de esto viene, o al mismo tiempo, fíjense nada más lo que está ocurriendo en Israel. Ya está presentado ahí un Mesías. Hay padres de familias que llevan a sus hijos con cáncer y este falso Mesías los está curando, está realizando milagros de sanación, están hablando de él, de santidad, de luz divina. Los judíos están embelecidos, están encantados con este nuevo falso Mesías que ya opera en Israel, que tiene una red de promoción a nivel mundial, ya en Israel, en todo Israel, en muchas partes de Europa y Estados Unidos de América y Canadá. Entonces ya goza de toda una base, de todo un mecanismo de promoción este falso Mesías, que se sabe la Torá, que dicen los que lo apoyan que sabe completamente todo. Bueno, sabe todo, menos lo importante, la redención de nuestro Señor Jesucristo, y que todo el que no cree en el nuestro Señor Jesucristo, la ira de Dios permanece sobre él. Entonces este falso Mesías enseña mucho, pero no enseña lo único realmente importante, que el único
nombre bajo el cual pueda haber salvación es el nombre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Amén. La gloria sea para Él por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en contacto, hermanos. Hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.